resurrección de Cristo, aquel que vino a reconciliarnos con Dios y aquel que llevó todo lo que era nuestro en la cruz del Calvario, llevó nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros abandonos, nuestras malas decisiones, nuestros pecados. Jesucristo murió, pero dice que al tercer día, y hoy estamos celebrando esto. Y ya en este domingo, cerrando este domingo, este fin de semana que ha sido glorioso, Jesús, antes de irse a su lugar junto al Padre, nos dejó un mandato, nos dejó, podemos decir, una herencia también. Y allí estaba Jesús diciéndoles a sus discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dejó una orden a los discípulos, a nosotros. Nos dejó un mandato. ¿A quién le gusta cumplir órdenes? Cuando mandamos a los chicos, anda a hacer la cama, anda a barrer. ¿A cuántos hijos le gusta obedecer? Son sinceros por lo menos. A nadie. No nos gusta que nos digan lo que tengamos que hacer, pero Jesús, como era Jesús y nos conocía porque Él también fue hombre, dijo: vayan y hagan discípulos. Es lo mejor que pueden hacer. Y la predicación de esta noche es: vamos a ser discípulos. Diga conmigo: vamos a ser discípulos. Y el apóstol Pablo, un hombre que era un religioso, un estudioso, un militar, que tenía una posición económica muy importante, que tenía prestigio dentro de los romanos, era aquel que perseguía a los cristianos y los mataba literalmente, los odiaba y no podía soportar que los hijos de Dios prediquen a Cristo. Un día se le presentó, venía Pablo persiguiendo a los cristianos con cartas de recomendaciones para entrar en las sinagogas y para matarlos, para entrar en la casa y para matarlos. Pero Jesús salió a su encuentro. Cuando Jesús salió a tu encuentro, es porque te ama. Vamos a escuchar lo que dice Hechos 16. Le voy a pedir por favor que lo escuchen. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres
que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Un relato largo, pero vemos varios acontecimientos que surgen de lo que Pablo estaba haciendo. Pablo junto con Silas y aquellos que lo acompañaban también. Pablo era un hacedor impresionante de hacer discípulos. Continuamente iba predicando, iba levantando y haciendo discípulos. Pablo comienza su segundo viaje misionero y trata de ir a Bitinia, que ahora es Turquía, y el Espíritu Santo le dice: no se lo permite. Pablo sigue intentando de ir a Frigia y tampoco el Señor se lo permite. Y le dijo a Pablo: bueno, tenés que ir a Europa. Y llegando a la ciudad de Filipos, que era el puerto de la entrada a Grecia. En esa ciudad la gente quería escuchar de Dios, eran griegos y les interesaba el conocimiento, pero Pablo llega y allí les predica de Jesús a una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura, una empresaria, una mujer que tenía mucho dinero, pero a pesar que tenía mucho dinero, se entregó a Jesucristo. Y a partir de ese día comenzaron a suceder muchas cosas. A partir del momento que Lidia tiene un encuentro con Jesús y entiende que le tiene que entregar a su vida a Jesús para ser transformada. Mire, en primer lugar, Dios prepara los corazones para que las personas sean salvadas. Dios preparó tu corazón y movió hilos en tu vida y puso personas, le hizo cambiar el rumbo de su vida para que te predique. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son preguntas ¿qué? Retóricas, que se responden en sí misma. ¿Cómo van a oír si no les predica? ¿Cómo creerán si no les llevamos el mensaje? Lo tenemos que hacer. Este es el mandato de Jesucristo. Quiero darles una buena noticia. Jesús no mandará marcianos para predicar el evangelio. El que cree en los marcianos, oro por ustedes. Jesús no va a mandar los ángeles. Jesús nos manda a nosotros. Somos el mensaje. Somos los portadores de la buena noticia. Somos aquellos que podemos llegar en el momento justo, oportuno, antes que llegue otro. Antes que llegue la oscuridad, antes que llegue la mentira, llegamos los hijos de Dios. En segundo lugar, el discipulado es parte del mensaje. La misión que Jesús nos dejó no es hacer cultos o venir solamente al culto. Los culteros digan amén.
Dice Jesús, vayamos y hagamos discípulos. O sea, no es tan difícil de entender. No que el Señor me llamó a las naciones. Primero prediqué en Río Grande, amado. En este pasaje se nos habla también del otro personaje, el carcelero de Filipo. Tanto Lidia como el carcelero fueron bautizados y discipulados. Diga conmigo, bautizados y... Esto dice el versículo 15, que Lidia creyó y fue bautizada con toda su familia. Bautizados, discipulados. Yo estoy sorprendida cómo los jóvenes están predicando de Cristo. No solamente se enfocan en divertirse, que no está mal, en jugar, que no está mal, en pavear, que no está mal, en jugar a los jueguitos, que no está mal, pero fueron a predicar a un comedor donde había niños carentes de amor, donde se les pegaba, no sé si están acá algunos, y se les pegaban porque esos niños necesitaban amor. No solo una merienda, no solo un sándwich o una factura, sino que necesitaban amor. Lidia se bautizó y los invitó a su casa para comenzar una casa de paz. ¿Cuántos quieren nuevas casas de paz? Nuevos grupos de vida. Dios estaba obrando en esa familia y en sus corazones para ser discipulados, ella y toda su familia. Lo mismo pasó con el carcelero, lo llevó a su casa y se bautizó con toda su... ¿Dónde lo llevó? A su casa. Son dos perfiles, dos patrones que se repiten. La persona, la familia y la casa. Por eso necesitamos manifestar a Cristo en las casas y discipular en las casas. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, Dios prepara el camino del discipulador. Pablo tenía un plan para su viaje, pero todo cambia cuando el varón le habla en sueños, sale a su encuentro y a partir de allí Dios toma el control de su camino. Los discipuladores van a ser vistos por la gente, la luz de Cristo va a reflejar y nos van a venir a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este es el tiempo. Todo empieza con una chica endemoniada y termina con un carcelero y toda su familia bautizada. Cristo quiere salvar a todos porque Él no hace diferencia de personas. Quiero decirte que Dios ya tiene marcada tu ruta. Dios ya tiene marcado tu camino. Dios marcó la ruta para cada uno de nosotros. Y por eso en esta noche te está sacando un cartel y te está dando una señal para que sigas el camino que Él ya pensó para tu vida. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito porque está conectado con la voluntad de Dios. Y sin que nos demos cuenta, Él nos está preparando para un destino glorioso. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! Miren la palabra redundado. Significa progreso cortando hacia adelante, avanzando con agresividad. Progreso cortando hacia adelante. Redundar, avanzar hacia adelante, progresar. Amada iglesia, así como progresamos personalmente y en cada área de nuestra vida, progresamos hacia adelante, cortando, avanzando, redundando, para que Cristo se glorifique.